Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, enredos y mucho café turco. Aquí donde diseccionamos cada mirada, cada giro inesperado y cada suspirito de amor prohibido que nos regalan las series de Turquía. Hoy prepárense para una bomba porque vamos a hablar de traición. Sí, así como lo oyen, traición, desamor, puñaladas por la espalda. Todo el drama que tanto nos gusta. Pero no solo nos quedaremos en la ficción, porque también vamos a explorar esos rumores jugosos que rodean a nuestros actores favoritos, especialmente a esa parejita que nos robó el corazón y que, al parecer, terminó de la peor manera. Estoy hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense que vienen curvas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis profundos y mis chismecitos bien informados, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo, para que no se pierdan ni un solo detalle de sus series turcas favoritas. Y ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a analizar algunas series turcas donde la traición juega un papel fundamental, y luego, por supuesto, entraremos de lleno en el culebrón Hande Kerem. Prepárense. La primera serie que vamos a destripar es Yargı. Esta serie, que ha arrasado en todo el mundo, es un thriller legal con una historia de amor que te atrapa desde el primer minuto. Los protagonistas son Ilgaz Kaya, un fiscal incorruptible, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y desafiante. El género principal, como dije, es thriller legal, pero también tiene romance, drama familiar y, por supuesto, mucha intriga. La trama gira en torno a un caso de asesinato que une a Ilgaz y Ceylin. El hermano de Ilgaz es acusado de asesinar a una joven, y Ceylin es la abogada defensora. A medida que investigan el caso, descubren una red de corrupción y secretos que involucran a personas muy poderosas. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy, la traición? Bueno, porque a lo largo de la serie, Ilgaz y Ceylin se enfrentan a constantes traiciones, tanto personales como profesionales. Descubren que personas en las que confiaban los han estado engañando y manipulando. Hay traiciones familiares, traiciones de amigos, traiciones dentro del sistema judicial. Es una locura. Además, la propia relación entre Ilgaz y Ceylin se ve amenazada por la desconfianza y los secretos. La serie profundiza en las consecuencias de la búsqueda de la verdad cuando ésta desentierra mentiras arraigadas en el tejido familiar y social. Vemos cómo la lealtad puede ser una moneda de cambio y cómo los ideales más nobles se desmoronan ante la posibilidad de proteger a los seres queridos o a uno mismo. La complejidad de los personajes, particularmente en sus dilemas morales, hace que la serie sea mucho más que un simple thriller legal. Nos obliga a cuestionar nuestros propios valores y a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza. Un dato interesante sobre Yargı es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente y sus actuaciones convincentes. Los actores principales, Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, tienen una química increíble en pantalla, lo que hace que la historia de amor entre Ilgaz y Ceylin sea aún más creíble y conmovedora. También es destacable la forma en que la serie aborda temas sociales importantes, como la corrupción, la violencia de género y la injusticia. Yargı no se limita a entretener, sino que también busca generar conciencia y provocar el debate sobre problemas que afectan a la sociedad turca y, por extensión, a muchas otras sociedades alrededor del mundo. La serie se atreve a mostrar las grietas del sistema judicial y la fragilidad de las instituciones, lo que la convierte en una propuesta valiente y necesaria. La profundidad con la que se exploran las motivaciones de los personajes y la forma en que se entrelazan sus historias personales con el caso central hacen de Yargı una serie verdaderamente absorbente. La siguiente serie en nuestra lista es Sadakat Sith, la versión turca de la exitosa serie británica Dr. Foster. Esta es una historia de traición en estado puro, un drama psicológico que te dejará sin aliento. Los protagonistas son Asia Yılmaz, una doctora exitosa, y su esposo Volkan, un arquitecto aparentemente perfecto. El género es principalmente drama y thriller psicológico. La sinopsis es la siguiente: la vida de Asia da un vuelco cuando descubre que Volkan la ha estado engañando con una mujer más joven durante años. A partir de ese momento, Asia decide vengarse de Volkan y de su amante, Demir, y se embarca en un plan frío y calculado para destruir sus vidas. Sadakat Sith explora a fondo el impacto devastador de la infidelidad en la psique de una persona. Vemos cómo Asia se transforma de una mujer confiada y segura de sí misma a un ser consumido por la rabia y el deseo de venganza.
La serie nos muestra la fragilidad del matrimonio y la facilidad con la que la confianza puede ser quebrantada. Además, Sadakat Sith no se limita a mostrar la perspectiva de la víctima, sino que también intenta comprender las motivaciones de Volkan y Demir, aunque sin justificarlas. La serie plantea preguntas incómodas sobre el amor, el deseo y la fidelidad, y nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana. Sadakat Sith es la personificación de la traición. La infidelidad de Volkan es el detonante de toda la trama, y la serie explora las consecuencias devastadoras de la traición en una relación. Asia se siente traicionada, humillada y furiosa, y su deseo de venganza la consume por completo. La serie también muestra cómo la traición puede afectar a los hijos, a la familia y a los amigos de las personas involucradas. El hijo de Asia y Volkan, Ali, sufre enormemente al ver a sus padres enfrentados y al descubrir la verdad sobre la infidelidad de su padre. La serie muestra cómo la traición puede romper a una familia y dejar cicatrices profundas en todos sus miembros. La red de amistades de Asia y Volkan también se ve afectada por la infidelidad, ya que algunos amigos toman partido por uno u otro, mientras que otros intentan mantenerse al margen. La serie muestra cómo la traición puede generar conflictos y divisiones incluso en los círculos sociales más cercanos. Un dato interesante es que Sadakat Sith ha generado mucha controversia en Turquía debido a su contenido explícito y a la forma en que aborda el tema de la infidelidad. Sin embargo, la serie ha sido un gran éxito de audiencia, y ha sido elogiada por sus actuaciones intensas y su guión adictivo. Cansu Dere, la actriz que interpreta a Asia, ha recibido muchos premios por su interpretación magistral. La serie ha logrado conectar con el público porque aborda un tema universal como la infidelidad de una manera honesta y sin tapujos. Sadakat Sith no romantiza la infidelidad, sino que muestra sus consecuencias devastadoras y la complejidad de las relaciones humanas. La serie ha generado debates y discusiones sobre el matrimonio, la fidelidad, el divorcio y el papel de la mujer en la sociedad turca. Ahora, vamos con una serie un poco más ligera, pero que también tiene su buena dosis de traición y drama, Ask 101. Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita sea transferida de la escuela. Ask 101 es un drama juvenil con toques de comedia romántica. Los protagonistas son Eda Osman, Sinan, Kerem y Ik, 5 estudiantes con personalidades muy diferentes que no encajan en la escuela. Cuando descubren que su profesora Burku será transferida, deciden hacer todo lo posible para evitarlo. Para ello intentan emparejarla con un nuevo profesor, Kemal. La serie explora los desafíos y las alegrías de la adolescencia, la importancia de la amistad y el poder del amor para transformar a las personas. Ask 101 es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre los momentos más importantes de la vida. La serie también aborda temas relevantes para los jóvenes, como la presión académica, la búsqueda de la identidad y la aceptación de uno mismo. La traición en Ask 101 se manifiesta principalmente en las relaciones entre los estudiantes. Hay secretos, mentiras, celos y malentendidos que ponen a prueba su amistad. Además, algunos de los personajes ocultan sus verdaderos sentimientos y traicionan sus propias convicciones para encajar o para proteger a sus amigos. Sinan, por ejemplo, es un personaje complejo que a menudo actúa de manera impulsiva y egoísta, lo que lo lleva a traicionar la confianza de sus amigos. Eda, por su parte, lucha por encontrar su lugar en el mundo y a veces se siente presionada a traicionar sus propios principios para ser aceptada por los demás. La serie muestra cómo la presión social y la necesidad de encajar pueden llevar a los jóvenes a tomar decisiones equivocadas y a traicionar a quienes más quieren. Un dato curioso sobre Ask 101 es que la serie ha sido elogiada por su representación realista de los problemas que enfrentan los adolescentes. La serie aborda temas como el acoso escolar, la identidad sexual, la salud mental y la presión social. Además, la serie cuenta con un elenco joven y talentoso que ha conectado muy bien con el público juvenil. Ask 101 no se limita a mostrar los problemas de los adolescentes, sino que también ofrece soluciones y ejemplos de cómo superar los obstáculos. La serie promueve valores como la amistad, la solidaridad, la empatía y la aceptación de la diversidad. Ask 101 es una serie que inspira a los jóvenes a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños. Y ahora, después de este repaso por algunas series turcas donde la traición es un elemento clave, vamos a entrar en el chisme jugoso del día, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como todos sabemos, Hande y Kerem fueron la pareja del momento gracias a su protagónico en Senkalkam. Su química en pantalla era innegable y pronto,
los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular. Para deleite de sus fans, Hande y Kerem confirmaron su relación, y durante un tiempo fueron la pareja perfecta. Su romance fue un cuento de hadas hecho realidad para muchos fans, que veían en ellos la personificación del amor verdadero. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban inseparables en eventos públicos. Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno mediático y su relación acaparó titulares en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de una ruptura comenzaron a surgir, y finalmente se confirmó que Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia de su separación fue un shock para muchos fans, que no podían creer que la pareja perfecta se hubiera roto. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y especulación sobre las causas de la ruptura. Aquí es donde entra la parte de la traición, que mencionamos en el título del vídeo. Según varios medios de comunicación turcos, Hande Erçel terminó su relación con Kerem Bürsin en un momento muy difícil para el actor. Al parecer Kerem estaba pasando por una crisis personal y profesional, y Hande decidió abandonarlo en lugar de apoyarlo. Los rumores apuntaban a que Kerem estaba lidiando con problemas de salud, dificultades financieras y el fracaso de algunos proyectos profesionales. En medio de esta tormenta, Hande habría decidido poner fin a la relación, dejando a Kerem aún más vulnerable y desolado. Algunas fuentes incluso afirman que Hande ya estaba interesada en otra persona cuando terminó con Kerem. Estos rumores, por supuesto, nunca han sido confirmados, pero han generado mucha polémica entre los fans de la pareja. Se habló de una posible infidelidad por parte de Hande con un compañero de trabajo o con un empresario influyente. Estos rumores alimentaron aún más la controversia y generaron un debate acalorado entre los fans de la pareja. Algunos defendían a Hande y argumentaban que tenía derecho a rehacer su vida, mientras que otros la criticaban duramente por haber abandonado a Kerem en su peor momento. ¿Qué tan cierto es todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue muy dolorosa para ambos, y que la relación terminó en malos términos. La pareja nunca ha hablado públicamente sobre las causas de la ruptura, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones y rumores. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja han revelado que la relación se había deteriorado con el tiempo debido a la presión mediática, las agendas profesionales incompatibles y las diferencias de personalidad. Ahora analicemos un poco la situación desde una perspectiva más objetiva. Es importante recordar que las relaciones son complicadas, y que a veces, las cosas no funcionan, por más que queramos que sí. Es posible que Hande haya tenido sus propias razones para terminar la relación con Kerem, y que no necesariamente haya actuado de forma despiadada o traicionera. Tal vez Hande sentía que la relación no estaba funcionando y que necesitaba seguir adelante con su vida. Es posible que la presión mediática y la constante exposición pública hayan afectado negativamente la relación y que hayan decidido separarse para proteger su salud mental y emocional. También es posible que Hande haya sentido que no podía apoyar a Kerem en su crisis personal y profesional, y que haya decidido que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. También es posible que los medios de comunicación hayan exagerado la situación para crear drama y generar clics. Después de todo, sabemos que el mundo del espectáculo es así. Los medios de comunicación a menudo se aprovechan de la vida privada de los famosos para generar noticias sensacionalistas y atraer la atención del público. Es posible que hayan inventado rumores y exagerado detalles para crear una historia más atractiva y generar más clics. Es importante recordar que no todo lo que se dice en los medios de comunicación es cierto, y que es necesario tomar las noticias con cautela. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que las relaciones pueden ser frágiles, y que a veces, incluso las parejas más perfectas pueden romperse. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor no siempre es suficiente y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger nuestra felicidad y bienestar. Nos recuerda que es importante ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja y que es necesario comunicar nuestros sentimientos y necesidades. Nos enseña que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y sacrificio y que es necesario trabajar juntos para superar los obstáculos. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre traición en las series turcas y sobre el culebrón Hande Kerem.
En resumen, hemos visto cómo la traición puede manifestarse de diferentes maneras en las series turcas, desde la infidelidad hasta la corrupción y la manipulación. También hemos analizado los rumores que rodean la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos intentado poner la situación en perspectiva. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las series que mencioné? ¿Conocían la historia de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.